Grabación. Adelante, muchas gracias. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación de la Escuela Normal en Tlaxcala. Gracias por invitarnos y compartir tanto las experiencias en el trabajo que nosotros hacemos como coordinadores en la formación inicial de docentes y desde luego que nuestros futuros profesores egresados de esta escuela normal compartan estas experiencias de formación. Hemos planificado y estructurado un trabajo relacionado con las experiencias sobre planificación y organización del trabajo docente a distancia. En este caso participamos su servidor Mario Godínez Gómez, quien coordinó el curso de práctica profesional en el 6º semestre, y la estudiante Susana Camacho Molina. La siguiente, Susi. Bien, el trabajo fue más centrado en compartir la experiencia de la formación desde los estudiantes, aunque en este sentido compartiré algunos datos que posteriormente Susana especificará más sobre esto. En el grupo donde ella cursa la licenciatura, es un grupo de que cursó el 6º semestre, grupo A. Aquí hay varios estudiantes. Estos estudiantes fueron incorporados a 6 escuelas primarias que están ubicadas en el área de influencia de la Escuela Normal Valle del Mezquital. Tienen diferentes características que cada uno de los estudiantes fue recabando la parte diagnóstica al hacer visitas iniciales antes de hacer la primera jornada de práctica, que consistía en 2 semanas iniciales y después otras 2 semanas posteriores, como lo establecen los planes de estudio, con visitas previas que les permitían a los estudiantes tener nuevamente contacto con los profesores. En la parte inicial, establecer un diagnóstico que les sirviera como datos relevantes para iniciar el proceso de organización del proyecto de trabajo que tendrían que desarrollar en las jornadas. En este sentido, la experiencia que vamos a compartir en conjunto con Susana es desde una escuela primaria donde ella fue ubicada y que, bueno, ella dará a conocer los siguientes datos. Adelante, Susi. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Sí, como lo mencionó el profesor, me ubicaba en la Escuela Primaria General Álvaro Obregón. Se encuentra ubicada en la comunidad de San Juan Tepa del municipio de Francisco y Madero. En dicha escuela me ubicaron en primer grado, grupo B, en donde tenía 21 alumnos, de los cuales 9 de ellos son niñas y el resto niños. 15 de mis alumnos contaban con internet en casa y las conexiones eran desde dispositivos móviles, computadoras y tablets. 3 de los alumnos no tenían comunicación con el docente, tampoco participaban ni enviaban ningún trabajo.
¿Qué es la planeación? Según Díaz Barriga, es un proceso que busca prever diversos futuros en relación con los procesos educativos, especificando fines, objetivos y metas que permiten definir y plantear actividades de acción, y a partir de estos determinan los recursos y estrategias más apropiadas para lograr la intervención docente. Del mismo modo, la UNAM menciona que la planeación didáctica es diseñar un plan de trabajo que contemple los elementos que intervendrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje, organizados de tal manera que faciliten la adquisición de habilidades y modificación de las actitudes de los alumnos. La planeación lleva un proceso, un antes, durante y un después. Bueno, y dentro de este proceso, antes de la planeación, lo que realizamos fue la recuperación de referentes teóricos, como Oviedo, la UNAM, lo que dice Díaz Barrigas, Morán, entre algunos otros. De este modo, pudimos establecer indicadores para el diagnóstico. Antes de irnos a la jornada, con nuestro profesor realizamos algunos indicadores para poder identificar cosas del contexto social, escolar y grupal. Posteriormente realizamos nuestro plan de trabajo, en donde llevamos un cronograma de actividades, el cual nos permite llevar una mejor organización. Y así ya es como asistimos a nuestra jornada de observación, en la cual se realizó el diagnóstico social y grupal. Este diagnóstico y en estos tiempos de pandemia es muy difícil hacer la recuperación de un diagnóstico, porque antes lo hacíamos más fácil a partir de la observación participativa, pero ahora se tiene que hacer a partir de las sesiones virtuales o por medio de entrevistas y encuestas que fueron aplicados a todos los que conforman la comunidad escolar. Posteriormente hicimos la detección de las áreas de oportunidad y asimismo también identifiqué las barreras de aprendizaje para que posteriormente al diseñar las estrategias y fichas de trabajo tomáramos en cuenta lo que habíamos recuperado a partir del diagnóstico. En esta parte del diseño de las fichas fue muy necesario tener comunicación con el titular del grupo. Esto facilita el desarrollo de nuestras actividades. Tenemos que considerar la nueva modalidad, el diagnóstico y la forma de trabajo que ya llevan con su profesor. Es muy importante y es importante resaltar en este apartado de que ahora la nueva modalidad nos pide que realicemos fichas de trabajo y tenemos que ser muy específicos en lo que vamos a establecer y en las consignas deben de ser muy precisas, porque ahora son los padres de familia los mediadores de las actividades y más que ahora, bueno, yo tenía primer grado, los padres de familia eran los mediadores tanto de las actividades como igual de algunos aprendizajes y conocimientos de sus hijos. Bien, Adelante. en este antes de la planeación en la escuela normal, empezamos con recuperar lo que desde el quinto semestre ya habían trabajado los estudiantes y utilizamos este dispositivo de las lecciones aprendidas. Empezó con recuperar bajo ciertos indicadores las lecciones aprendidas de el proyecto de innovación, de tal manera que este fuera un referente y punto de partida para evaluar las experiencias anteriores y desde luego sobre esas experiencias que tuvieran los estudiantes, revalorar transformar, reflexionar sobre lo que habían hecho para modificar y seguir reconociendo qué estrategias, qué actitudes, qué acciones se seguirían trabajando y cuáles tendrían que ser áreas de oportunidad para ponerlas en juego. Eso también sucedió antes de la planeación. Y después viene el proceso durante la planeación. Bueno, y durante la planeación es donde se lleva a cabo la implementación y uso de recursos tecnológicos. Empezamos a utilizar las plataformas de WhatsApp, Drive, Zoom, Meet en algunas ocasiones porque no siempre se trabajaba con una sola plataforma. También se estableció más comunicación con los estudiantes y se llevaron nuevas actividades y el desarrollo de estas fueron innovadoras y didácticas. En estos tiempos de pandemia
según Oviedo, necesitamos ofrecerle al niño algo nuevo, algo que los entretenga, algo que los haga sentir bien y sean actividades llamativas. El monitoreo constante del trabajo y el aprendizaje de los estudiantes es muy necesario. Todos sabemos que las planeaciones siempre pueden sufrir alguna transformación durante el proceso porque hay alguna modificación por el tipo de materiales o los avances que estás logrando ver con tu grupo. Posteriormente, se llevó a cabo las actividades sincrónicas y asincrónicas para poder tener un mejor trabajo con los estudiantes. Asimismo, llegamos a la creación de ambientes de aprendizaje. Ahora es necesario que los estudiantes estén en constante comunicación, el trabajo en vinas, grupal, por medio de estas plataformas y recursos tecnológicos que se contemplaron durante el diagnóstico que se realizó. Y asimismo, pues, si nosotros tomamos en cuenta todos esos factores, esos indicadores, podemos obtener también lo que fue la participación e integración de alumnos que no asistían. Adelante, profesor. Bien, en durante de la planeación, evidentemente Disculpen que los nosotros... interrumpa. Sí. ¿Podríamos abreviar un poquito? Hemos alcanzado el tiempo límite. Sí, está bien. estamos por terminar. Gracias. Sí, durante la planeación, hubo seguimiento de lo que hacían los estudiantes a partir de la comunicación permanente tanto de los profesores y los directores de las escuelas. Y después viene el último momento, el después de la planeación. Después de la planeación se pudo valorar los logros y pues también algunas dificultades y áreas de mejora. Dentro de los logros, pues se logró alcanzar cada uno de los aprendizajes esperados. ¿Cómo me pude dar cuenta de esto? Pues a partir de las actividades sincrónicas y asincrónicas que se realizaban, la participación, los trabajos mediante audios, videos y muchas otras actividades que se solicitaban a los estudiantes. Los alumnos se volvieron autónomos y mediadores de su propio aprendizaje a partir de las estrategias que se implementaron y diseñaron. Alumno que quería saber algo más lo hacía por su propia cuenta. Se integraron los 3 alumnos que no tenían comunicación y pues se logró una interacción y socialización de los aprendizajes, lo cual permitía enriquecer el aprendizaje entre compañeros. Y dentro de nuestras dificultades y áreas de mejora es el uso de las TICs, pues eran alumnos muy pequeños y aún así les cuesta manejar estos dispositivos. La comunicación con los padres de familia, hay que buscar un mejor medio y poder comunicarnos con ellos. El retraso con la entrega de actividades, aunque ellos participaban y eran muy activos en todas las sesiones, a veces tardaban en enviar los trabajos, lo enviaban cada tercer día o cada 8 días. Y las posibilidades socioeconómicas pues no son favorables para este trabajo a distancia, y la conexión a internet que a veces suele ser tan inestable y se corta, los saca de las sesiones y bueno, algunos problemas. Adelante, profesor. Y bueno, estas son en cierta manera, las experiencias de la planificación en estas condiciones que vivimos de pandemia y que compartimos con ustedes. Les agradecemos su atención. Bueno, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias. En verdad, valoramos mucho la participación de la Escuela Normal Valle del Mezquital del Estado de Hidalgo. Y a continuación, damos paso a la participación de la maestra Rosa Clotilde Olivas Rocha y la alumna Alejandra Ixchel Manzanera Reyes, quienes nos van a compartir su experiencia directamente de la Bicener del Estado de Durango. Maestra, alumna, bienvenidas. Les concedemos la voz. Buenas tardes, muchas gracias. Les planteo yo de manera muy rápida la situación general del grupo, de la escuela, y luego ya continúa Alejandra con su experiencia particular. Nosotros elegimos la temática retrospectiva y vivencias del desarrollo de la práctica durante la educación a distancia. Trabajamos con el grupo de sección B. En nuestra escuela hay 2 secciones. Se realizaron las 2 jornadas de práctica que estipula el programa, y lo hicimos en escuelas primarias urbanas de organización completa en la ciudad de Durango. Estas escuelas fueron la escuela número 18, profesora Vicenta Saracho, y la escuela número 4, José Ramón Valdés. Están situadas en el centro de la ciudad.
Son escuelas muy grandes. La primera es una escuela donde hay 20 grupos. La segunda es una escuela donde hay 12 grupos de primaria. La modalidad de trabajo, pues sabemos, fue a distancia. Los muchachos emplearon la totalidad del grupo, la plataforma de Classroom para recibir evidencias. Perdón, hubo una chica que su maestra estaba utilizando Edmodo. Todos los demás utilizaron Classroom y tuvieron comunicación directa a través de WhatsApp con los padres de familia y con los alumnos a través de videollamadas en Meet. Todos los alumnos pudieron tener esta experiencia de comunicarse directamente con los alumnos. Utilizaron para sus clases diversas aplicaciones y herramientas digitales diversas. Los resultados que se pudieron apreciar una vez que se concluyeron las 2 jornadas de práctica fueron buenos, ya que los muchachos tuvieron la posibilidad de trabajar empleando un abanico de herramientas muy amplio y al mismo tiempo tuvieron la posibilidad de establecer una comunicación eficaz con los niños de manera directa. Fue muy gratificante ver a los niños expresarse de manera muy formal, muy correcta con los practicantes a través de las videollamadas. Fue una experiencia muy bonita. Y con los padres de familia, pues desarrollaron también la capacidad de comunicarse con ellos. Fue más bien con ellos a través de los grupos de WhatsApp. Los maestros llenaron al final del grupo, los maestros tutores, un formulario en el que nos dieron a conocer que efectivamente estaban contentos, que les había agradado mucho el trabajo que los chicos hicieron y los niños estaban muy contentos por el trabajo de manera dinámica, de manera lúdica que los chicos pudieron hacer con ellos, que los muchachos de nuestra escuela normal pudieron hacer con ellos. Obviamente, pues hubo algunas dificultades. La principal era que no todos los niños tenían la posibilidad de conectarse a las videollamadas, pero sí era un muy buen porcentaje. Los muchachos de nuestra escuela normal se mostraban desilusionados al momento de revisar evidencias, se daban cuenta que no era posible recuperar las evidencias de aprendizaje de la mayoría de los alumnos. Y bueno, pues esto de todas formas, con los que sí recuperaban, pues les daba alguna evidencia del trabajo que se hizo. Otra situación que fue muy complicado durante las jornadas de práctica fue la situación del tiempo en el que los niños se conectaban a las videollamadas, ya que algunos lo hacían por la mañana, pero otros lo hacían por la tarde. Esto atendía a las posibilidades de los padres de familia, a sus horarios de trabajo, entonces era complicado y para el seguimiento pues tuvimos que estar en diferente hora durante todo el día para dar seguimiento a las actividades que los muchachos estaban realizando con sus grupos. Fue una experiencia muy agradable, muy gratificante, tanto para los muchachos como para los maestros de las escuelas primarias y para una servidora. Y a continuación viene Alejandra a darles a conocer su experiencia específica que ella vivió con su grupo. Muchas gracias. Alejandra, ¿quieres que yo lo comparta? Ya, es que no me dejaba prender el micrófono, una disculpa. Muy buenas tardes a todos. Voy a presentarles un poco del trabajo que estuve realizando el semestre pasado con mi grupo de prácticas. Dejen compartir pantalla. ¿Sí se ve aquí? Sí, ya lo podemos ver. Muy bien. Ay, no, esta no es, una disculpa. Aquí está. Muy bien. Bueno, les platico de manera breve. Yo estuve trabajando en el grupo de cuarto C de la Escuela Primaria Vicenta Saracho. Como ya comentó la maestra, es una escuela de organización completa en el centro de la ciudad. Los alumnos pertenecen a la clase media y algunos a la media alta.
y dado que la mayoría de los padres son profesionistas, se tiene un buen nivel socioeconómico en la escuela. También hay un buen compromiso por parte de los padres de familia. Sin embargo, tal como se mencionan las dificultades, no es así con la totalidad de los alumnos. Sí hubo algunas dificultades con algunos de ellos, ya que se percibió principalmente en el hecho que sabían que no iban a ser reprobados en caso de no entregar evidencias. Conforme avanzaba el ciclo escolar, se fue perdiendo esa participación de muchos padres. Y al momento de tocar mi intervención, ya fue al último bimestre del ciclo escolar. Entonces, sí fue un poco complicado, pero aún así se realizó el trabajo. Uno de los problemas principales que se identificó fue la falta de actividades significativas que propiciaran la socialización, así como los procesos indagatorios y reflexivos de los alumnos. Solo realizaban actividades de cuadernillo, las contestaban en clase y las enviaban. Entonces faltaba esta interacción un poco más directa. Por ello, el objetivo fue favorecer actividades que conllevaran mayor interacción, tanto entre los mismos alumnos como entre sus objetos de conocimiento, pudiendo llevarlos a desarrollarse de manera integral. El plan de acción que se llevó a cabo con mi grupo fue un desarrollo transversal de las actividades, también empleando diversos medios tecnológicos para de esta manera llevar a los alumnos a una interacción lo más cercana posible con los objetos de conocimiento. Llevaban a cabo las videollamadas, pero al mismo tiempo se desarrolló un blog donde se ponía esa interacción con los alumnos y los diversos aspectos a desarrollar en la clase. También se usó esta extensión que se llama Breakout Rooms para poder conectar a los alumnos entre sí, poder separarlos en pequeños grupos y que trabajaran en equipo. Se emplearon otras herramientas como fue YouTube, Kahoot, Google Earth y herramientas para presentar música de diversos tipos. Algunas de las actividades implementadas fueron varias las que se llevaron a cabo, ya que fueron 2 jornadas de práctica, pero les voy a poner un ejemplo de la más significativa. Aquí es un extracto de la videollamada. Se pidió permiso a los padres de familia para grabar y para obtener estas evidencias. Aquí se muestra de una de las implementaciones de las actividades que conllevaban el desarrollo de diversos saberes. Fue una muestra del Centro Internacional Espacial para analizar los elementos de los textos informativos y después realizar un dibujo usando figuras geométricas. Entonces aquí se ve primero el video, después se analiza el texto hacia manera de lluvia de ideas, luego se hace una recuperación mediante esta página de WorldWall para que los alumnos analicen las partes del texto informativo y se procede a realizar un dibujo de lo leído sobre este Centro Internacional Compañera, Espacial. disculpa que te interrumpa, te quedan 2 minutos. Sí, ya me voy a dar prisa. Estas son las evidencias del trabajo de los alumnos. También se hizo una historieta respecto al alunizaje, se analizó un texto sobre eso y recuperando los saberes se llevó a los alumnos también a analizar los aspectos de este tipo de texto. El trabajo integral se centró en 3 ámbitos centrales, principales, que fue el físico, emocional y social. Para el aspecto físico se desarrollaron diversas actividades lúdicas, sobre todo incluyendo el baile, el movimiento de los alumnos. Se les ponía mucho lo que es la música para que se movieran, interactuaran entre ellos y también se divirtieran. Creo que fue algo muy, muy, muy importante y que los hizo muy felices en esta experiencia. También en el aspecto emocional se llevó a que conocieran un poco más sus emociones, trabajaran en la autoestima, se realizaron diversos dibujos, diversos análisis de forma grupal y también para el Día del Niño se hizo un pequeño festejo con juegos, con diversas actividades lúdicas, físicas y fue algo que
bueno, ellos me externaron que les gustó muchísimo. Por último, el aspecto social y colaborativo se trabajó, como les digo, en estos grupos, usando la extensión de Breakout Rooms de Google Meet, y los llevó a potenciar sus relaciones al interior del grupo, ya que casi no se conocían, casi nunca habían hablado. Entonces esto fue algo muy positivo para la relación entre ellos. Y se puede decir que se tuvo una muy buena respuesta en general con la mayoría del grupo, obteniendo avances en el desarrollo social, sus procesos analíticos. También se tuvo un gran aumento en la motivación en todos los niños. La verdad, yo me siento muy feliz, a pesar de que no se tuvo una perfección, porque eso es imposible, pero con todos los alumnos que se pudo trabajar, sí se vio esa mejora y crecimiento en sus relaciones entre ellos, y también con el aprendizaje en general. Entonces, pues eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente la participación de la maestra Rosa Clotilde Olivas Rocha y de la alumna Alejandra Ishel Manzanera Reyes de la Vicenet Durango. La experiencia que nos acaban de compartir es realmente significativa porque nos deja ver el contexto bajo el cual se desempeñaron en este ejercicio y sobre todo el expresar de manera abierta y el resultado obtenido y alcanzado hasta estos momentos pues refleja el arduo trabajo que han venido desarrollando y el acompañamiento sin duda alguna de la maestra y de los docentes de los cursos correspondientes son el reflejo de lo que acabamos de escuchar. Aprovecho el momento para comentar a todos los participantes que finalizando esta ronda de participaciones y presentaciones, al finalizar vamos a generar un espacio en el que cada un representante de escuela nos pueda emitir un comentario en lo general de este intercambio de experiencias para poder cerrar nuestro evento. A continuación, doy la bienvenida y me es grato presentar a la maestra Crisol Benítez Ríos y a la alumna Victoria Juárez Flores, representantes de la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala, licenciado Emilio Sánchez Piedras, quienes nos dan a conocer la experiencia en este intercambio de actividades. Buenas tardes, maestra Crisol, alumna Victoria, le cedemos la voz. Buenas tardes, maestra Laurita, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los participantes de esta mesa en la que estamos intercambiando experiencias. Vicky, podrías... muchas gracias. Y bueno, es un gusto para mí compartir con Victoria, que comúnmente le digo Vicky, de cariño, esta oportunidad de dar a conocer las experiencias que tuvimos el semestre pasado. Que no iniciaron específicamente en sexto semestre, sino que se iniciaron desde el quinto, desde que inició el ciclo escolar pasado. Y bueno, la siguiente, Vicky, por favor. La siguiente, Vicky. Gracias. Y bueno, el trabajo... permíteme un poquito, creo que estoy tardando un poquito. Gracias, Vicky, no te preocupes. Mientras sigo comentando. Tuve la oportunidad de coordinar los trabajos desde el ciclo escolar pasado, quinto y sexto. Y bueno, desde el inicio del ciclo escolar representó un reto importante como coordinadora y como maestra del trayecto de práctica profesional, organizar los trabajos de la academia y también las actividades de práctica. Una de las inquietudes principales era precisamente diseñar actividades que brindaran una experiencia formativa a los estudiantes. El aspecto de la formación fue sumamente importante, ya que a partir de este concepto de formación, pues se iban a derivar los otros trabajos, pero también cómo incorporar a los otros cursos, a todos los maestros en común, para que pudiéramos realizar un trabajo colaborativo, integral y que fuera acorde a las necesidades de los estudiantes en esta situación, esta modalidad a distancia.
Entonces el trabajo no solamente fue del curso del trayecto de práctica o del trayecto de práctica, sino fue un trabajo conjunto de todos los cursos en el que se buscó una forma de dar a los estudiantes una experiencia que les llevara a vivir la experiencia de esta modalidad a distancia, y por ello se buscó el enlace con escuelas primarias que nos permitieran tener incorporar a los estudiantes con los maestros. ¿Puedes pasar a la siguiente, Vicky, por favor? Y bueno, nuestra experiencia o lo que queremos compartir en este día, creo que no le permite, tiene un poquito de fallas con el equipo, pero bueno, voy a comentar, Vicky, y me anuncias cuando te toque la parte de tu participación. 3 escuelas, nos tuvimos la oportunidad de que nos dieran la entrada en 3 escuelas. Agradezco muchísimo a las escuelas primarias porque gracias a esa comunicación, a esa empatía que también tuvieron con nosotros, apoyaron muchísimo tanto directivos como docentes y fueron acompañando a los estudiantes. Hubo algunos casos, claro, donde hubo ciertas situaciones, sin embargo, considero que fue una cuestión medular el trabajo que se hizo con las escuelas primarias para poder lograr una experiencia significativa en los estudiantes. Y bueno, en realidad, al ver las temáticas abordadas, considero que la parte de la planificación, en el caso, hablando desde el aspecto del docente, la englobé en la parte de preparación de la práctica, la ejecución de la práctica y la evaluación. Durante la planificación, el trabajo en equipo es sumamente importante. De toda la academia para buscar actividades y además también participación de todos los maestros. También asimismo establecer una comunicación con los alumnos de tal manera que permitiera darle seguimiento, poder acompañarlos desde la supervisión en la práctica, en las sesiones de Zoom o de Google Meet, también establecer estrategias didácticas para poder trabajar los contenidos de los demás cursos que aportaran y que pudieran ser útiles para su práctica profesional. Y también el cambio de paradigmas, que la cuestión de la modalidad a distancia no iba a ser un obstáculo, sino podría ser un medio para poder hacer las cosas diferentes. Entonces el trabajo se fue realizando desde ese 5º semestre y bueno, en 6º ya se tenía una experiencia, tuvimos la oportunidad de que las mismas escuelas nos recibieran todo el ciclo escolar y entonces eso fue sumamente importante. Creo que el acompañamiento del tutor, del directivo, estar en las sesiones de Classroom fue sumamente importante. Se elaboraron instrumentos de evaluación para desde el cotejo de las planificaciones, pero también se abrió la posibilidad de que los estudiantes hicieran una planificación diferente, no para el docente, sino para las necesidades de la escuela primaria. Y aquí con una comunicación constante que tenía que ser flexible, cambiar en muchas cuestiones que se habían hecho en la práctica presencial y que tenían que cambiar en ese momento. También se hizo un acompañamiento muy de cerca con los estudiantes y bueno, a continuación Vicky va a presentar esa parte de experiencia de su práctica en el 6º semestre. Adelante, Vicky. Sí, buenas tardes a todas. Una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos, pero bueno, la preparación se dividió en 2 momentos. El primer momento que fue la primera jornada para la primera práctica. En esta cuestión tuvimos, como lo mencionó la maestra Crisol, la gran fortuna de que nos encontramos en la misma escuela de práctica del 5º semestre. Entonces, lo primordial fue establecer comunicación con el docente titular. Antes de ello, se estableció una comunicación bastante efectiva con los directivos de cada institución educativa, es decir, de cada escuela primaria. Posteriormente, una vez establecida una comunicación generalmente vía WhatsApp, se requirió la solicitud de contenidos a los maestros titulares. Estas fueron de algunas asignaturas bastante puntuales como lengua materna, español, matemáticas, historia, educación socioemocional e inglés. Para la segunda jornada se agregó la asignatura de formación cívica y ética. También se hizo el desarrollo del plan de trabajo dependiente del grado con el plan 2011 o con aprendizajes clave para la educación integral. De acuerdo a las características particulares que nos mencionaba cada docente titular, ya que cada uno
Algunos de ellos se regían bajo un plan establecido por ellos, algunos de ellos por Aprende en Casa. Dentro de este desarrollo del plan de trabajo se hizo una selección de recursos tecnológicos y tanto de estrategias como material didáctico. Estas se hicieron de acuerdo a las necesidades y a las características del grupo en cuestión. Y también instrumentos de evaluación. Generalmente estos oscilaron entre listas de cotejo, rúbricas, escalas estimativas. Y bueno, para esta preparación de esta primera jornada de trabajo docente, nuestros maestros asesores en la escuela normal, pues nos establecieron un tiempo para la revisión y posteriormente que fuera entregada a nuestros maestros titulares en la escuela primaria. Para la segunda jornada de trabajo docente, nuestra preparación fue fundamental basarnos en la quinta y sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, ya que esta nos permitió conocer de una manera más profunda el trabajo que venían realizando los maestros en las escuelas primarias junto con los directivos y las personas encargadas de la supervisión, conociendo un poco más del proyecto escolar de mejora continua. A partir de este conocimiento, nosotros trabajamos de manera colaborativa para el diseño que abonara al proyecto escolar de mejora continua de la escuela primaria en cuestión. Entonces, esto fue fundamental para nuestra preparación en ambas jornadas de práctica. Dentro de la ejecución para la primera jornada, es importante mencionar que tratamos de diseñar estrategias que no implicaran tantos gastos tanto en los alumnos como en los padres de familia y pues demás agentes inmersos. Sabemos que el contexto y las realidades de cada alumno es totalmente distintas y la brecha de desigualdades que se dejó ver fue aún más en esta pandemia. Entonces, por eso tratamos de involucrar materiales reciclados, que no generaran tanto gasto en casa, de que, por ejemplo, si enviábamos un video, que se enviara al grupo de WhatsApp, porque quizá el papá que únicamente le pone recargas a su celular no iba a poder ver 10 minutos en YouTube porque le consume muchos datos. Entonces, tratamos de generar menos gastos para los padres de familia. También de preparar y repasar con antelación las presentaciones para las sesiones virtuales. Sabemos que pues los incidentes pues llegan a pasar, que se va el internet, cosas de ese tipo, pero tratamos de que esto sucediera con menos frecuencia, ya que pues teníamos una preparación desde quinto semestre. También de trabajar más con la motivación en cuanto a las actividades. Y bueno, antes tuvimos una serie de áreas de oportunidad. Por ejemplo, la conexión a internet, de que aquellos niños que no se conectaban, no tenían la oportunidad, pues generar otro tipo de, otras alternativas, subir quizá la clase a YouTube, de realizar videollamadas a destiempo con los pequeños que no se pudieron trabajar, que no pudieron conectarse a la misma hora que sus demás compañeros, así como la resolución de dudas. Estas algunas se realizaron por videollamadas vía WhatsApp. También fue muy importante el trabajo en equipo, ya que como lo mencioné, la segunda jornada de trabajo docente se enfocó en abonar al proyecto escolar de mejora continua de la escuela primaria. Entonces, ahí todos los maestros practicantes tuvimos que trabajar en equipo para su diseño, ejecución y evaluación. Dentro de ello, en las sesiones virtuales también estuvo inmersa la toma de decisiones y también la gestión de tiempo, ya que pues generalmente en los hogares de los pequeños pues cuentan con muchos distractores. Entonces, el hecho de gestionar tiempo, de aprovecharlo, de realizar actividades concretas que no demoraran tanto tiempo al niño, que no se distrajera con el hermano, con cualquier cosa que esté en el hogar, nos permitió gestionar mucho más el tiempo. Para la segunda jornada de trabajo docente se generaron actividades, como lo mencioné en su momento, que concretaron aprendizajes significativos para fortalecer tanto la gestión de emociones como la empatía y la resiliencia, que fueron los puntos medulares tanto de la quinta como de la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Y bueno, también realizamos festivales virtuales del Día del Niño. Algunos realizaron bailables virtuales, algunos más realizaron campamentos y otros optaron por realizar sus festivales de manera conjunta, es decir, toda la escuela de práctica, todos los pequeños, todos los maestros, todos los directivos y supervisores también ingresaron a una misma sala, realizaron juegos, canciones, bailables. Entonces, esto ocurrió en la segunda, tanto en la primera como en la segunda jornada de práctica durante la ejecución.
Bueno, como parte de esta experiencia hubo cambios, hubo retos tanto para docentes como para alumnos, pero también hubo oportunidades de innovar, de cambiar ideas, de permitir una comunicación diferente, de identificar también que la importancia que tiene las escuelas primarias en la formación de los estudiantes. En algún momento, al inicio del ciclo escolar, se escuchaba que los jóvenes podrían hacer prácticas en otros escenarios. Sin embargo, platicando con los compañeros de la academia, directamente con la secretaria, que es en este caso la maestra Laura Cariño, que funge como moderadora, nos surgió la firme decisión de que los jóvenes se enfrentaran a esos escenarios para tener una experiencia, como en un momento lo mencioné, muy acercada a la realidad. Y afortunadamente encontramos eco en las primarias y maestros muy comprometidos. Nos pudimos dar cuenta también de mucho más de cerca de la Maestra, forma. disculpe que la interrumpa, pero tiene un minuto para cerrar con conclusión, por favor. Perfecto. Entonces hubo una adaptación y, bueno, jóvenes tuvieron que hacer uso de todos sus recursos para poder enfrentar esta parte del reto de esta modalidad a distancia. La siguiente, Vicky. Adelante, Vicky, creo que... Sí, bueno, de esta manera llegamos a la evaluación. Con los pequeños se realizó con distintos instrumentos, como lo mencioné al principio, que fueron diseñados por nosotros, listas de cotejo, rúbricas y escalas estimativas. Algunos realizaron evaluación por semana, otros más lo realizaron cada 2 semanas, de acuerdo a las actividades que enviaban los pequeños y los padres de familia vía WhatsApp. Y bueno, algunas cuestiones que notamos dentro de este proceso de evaluación, recordemos que la evaluación debe ser continua, fueron los registros en el diario pedagógico, y nosotros como estudiantes normalistas, como evaluación, llegamos a la reflexión de la práctica, identificando logros, retos, áreas de oportunidades y por supuesto el registro de nuestras lecciones aprendidas. Una de las cuestiones que se implementó para identificar precisamente esos avances fueron reuniones de evaluación con alumnos, docentes y directivos de escuelas primarias, y los jóvenes presentaban videos donde, mediante un guión que se les proporcionaba con antelación, ellos presentaban sus resultados. Y bueno, algo interesante que pasó en la segunda jornada, en la evaluación de la segunda jornada, fue que hicieron TikToks con el tema ¿qué significa ser docente en tiempos de pandemia? Entonces nos pudimos dar cuenta de muchas realidades desde la visión del propio estudiante, de qué significaba en este momento, identificar cómo van visualizando su labor docente. Y bueno, las lecciones aprendidas por parte de Vicky. Adelante, Vicky. Sí, bueno, nuestras lecciones aprendidas fueron que la innovación es y debe ser fundamental y constante en toda la práctica docente. Lo mencionaba en la planificación, la innovación se vino trabajando quizá de una manera más puntual en quinto semestre, pero sin embargo no la abandonamos. Se siguió trabajando en la primera y segunda jornada de trabajo docente de este sexto semestre, bueno, del sexto semestre de la licenciatura en educación primaria. También el entusiasmo, que es una cualidad que debe estar presente en todos los docentes. Notamos que nosotros al tener más entusiasmo en nuestras clases, a notarnos más motivados, los alumnos tenían esa misma respuesta hacia nosotros. También que el trabajo colaborativo determina el éxito y logro de lo propuesto. Como maestros practicantes tuvimos que organizarnos entre nosotros y también con los docentes y directivos de la escuela primaria de práctica, realizando un trabajo totalmente colaborativo, así como considerar aquellos aspectos que fortalecen las competencias de perfil de egreso de la licenciatura en educación primaria de acuerdo al plan 2018. Y finalmente, enfocado al proyecto escolar de mejora continua, que la gestión de las emociones es parte fundamental de la formación integral de los alumnos. Entonces, esas fueron las lecciones aprendidas. Eso es todo. Les agradecemos mucho su atención y pues gracias. Gracias, maestra Lauris. Agradecemos la participación de las representantes de la escuela anfitriona. En este momento cedemos la voz al maestro Juan Manuel Córdoba Medina y al alumno Johan Hassel Camilo Guadarrama, representantes de la ENSEM Estado de México. Maestro, alumno, les cedemos la voz. Muchas gracias.
Bueno, mi nombre es Johan Jaciel Camilo Guadarrama, soy docente en formación de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Me acompaña el doctor Juan Manuel Córdoba Medina, docente del curso del Trayecto Formativo Práctica Profesional. Siguiente. El proyecto de intervención docente se titula Gestión de los aprendizajes de matemáticas mediante la resolución de problemas y se divide en dos bloques: la elaboración del diagnóstico y diseño del proyecto de intervención, la implementación, seguimiento y evaluación de la intervención. En cuanto al contexto externo, la práctica se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Oficial número 0086, licenciado Abel C. Salazar, turno matutino, ubicada en la calle 29 de marzo número 5, Colonia La Mota, municipio de Lerma de Villada del Estado de México. Este municipio es considerado un pueblo con encanto y se conforma por otras instituciones educativas como UTBT, una sede de la UAM, CETIS, CEBETIS y preparatorias oficiales. En cuanto al contexto interno, siguiente por favor. El director es el profesor Roberto Martínez Ballina, es el turno matutino, aunque también hay un turno vespertino. Son 15 grupos de alumnos, 5 de cada grado, el horario es de 7 de la mañana a 1:10 de la tarde, y en su proceso de admisión aceptan alumnos de las 70 localidades que conforman a este municipio. En cuanto a la comunidad escolar, se conforma por un director, un subdirector, una secretaria escolar, 6 orientadores técnicos, 36 docentes horas clase, y la matrícula es de 265 alumnos. En cuanto a la infraestructura, cuenta con laboratorios, aulas de telemática, áreas de sanitarios para docentes y alumnos, patios recreativos, áreas administrativas, aulas de cómputo, zonas de áreas verdes y auditorio y estacionamiento. Este proyecto parte de una pregunta de diagnóstico, la cual es: los estudiantes utilizan de manera eficiente el conocimiento aprendido en un contexto o una situación para resolver problemas, y el objetivo general es determinar las dificultades que exhiben los estudiantes al intentar transferir las ideas matemáticas hacia diversos contextos. Bajo este objetivo general surgen 3 objetivos específicos del diagnóstico, los cuales son: identificar las problemáticas que presentan los alumnos al resolver problemas matemáticos, identificar el empleo de representaciones en las soluciones y entender cómo logran obtener estos aprendizajes considerados en el programa de matemáticas. Conforme al primer apartado, la elaboración del diagnóstico y diseño del proyecto de intervención, coloco 2 ejemplos. En este caso es un ejemplo de un problema sencillo, corto, en el cual simplemente nos pide el porcentaje de ausencias en un grupo. Como segundo ejemplo, tenemos un problema más estructurado, el cual nos da más datos y nos pide más cosas, en este caso 3 preguntas. Y conforme a estos ejemplos se llegó a algunos resultados, el cual es que el 33.4% de los estudiantes dieron respuestas incorrectas y el 66.6% dieron respuestas correctas. Ahora, a partir de estos resultados nos damos cuenta, o al menos yo me percaté, que aquellos alumnos que daban respuestas correctas eran aquellos que presentaban apuntes limpios y en orden. Y aquí está el ejemplo. Si se dan cuenta, en el apunte hay una estructura, hay un orden, hay limpieza, hay fecha, incluso este alumno hizo una tabla. Y en el caso contrario, alumnos que dieron respuestas incorrectas, pues se mostró que tenían desorden y falta de limpieza, y aquí podemos ver la foto. También se lograron llegar a 3 conclusiones después de este diagnóstico, las cuales son que había serias dificultades en cuanto a aritmética, ya sea fracciones con números enteros, decimales y operaciones básicas, ¿no? También que entre ellos interactuaron para resolver dichos problemas, y que cerca del 30% de los estudiantes pues no habían resuelto los problemas ellos mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que preguntaron a sus padres o a sus hermanos. Entonces, parte de esto es identificar que el problema no solo atañe a alumnos, sino también al docente. ¿De dónde? A partir de la concepción que tiene él de lo que es un problema matemático y qué es lo que conforma ese problema matemático.
Entonces, esta resolución de problemas conforma una meta de aprendizaje donde el estudiante use pues, técnicas, métodos y contenidos en general que ha aprendido previamente. Entonces, también forma parte de un recurso para aprender estos contenidos que les estamos presentando. Según Santos, el uso de problemas rutinarios encontrados en los libros de texto se identifica más con el empleo de procesos mecanizados y memorísticos. Les daba un ejemplo, el primer problema que presenté. Y entonces un componente esencial de esta propuesta, de este proyecto de investigación, es que la resolución de problemas es la conceptualización que se tenga acerca de lo que es un problema. Es lo que como docentes nos toca abordar. Entonces hay dos tipos de problemas en el cual son los rutinarios y los no rutinarios, aquellos que usan simplemente fórmulas, algoritmos y aquellos que requieren de un proceso más complejo, estrategias, conjeturas, etc. Como parte del plan de acción en cuanto a esta problemática, se partió de algunos problemas, entonces se partió de plantear problemas bien estructurados y que no sean rutinarios. Esa fue la primera parte del plan de acción. Entonces, a partir de la implementación de ambos tipos de problemas, ya sea los sencillos y los bien estructurados, se llegó a algunas conclusiones. ¿Cuáles? Que mediante estos problemas rutinarios no se puede evaluar como tal el conocimiento del alumno en su totalidad, pero con los problemas bien estructurados se puede identificar, por ejemplo, dónde tuvo errores, cuáles fueron los planes que utilizaron para responder estos problemas, entre otras cosas. Y en cuanto al segundo apartado, en cuanto a la implementación, seguimiento y evaluación de la intervención, se planteó simplemente un ejemplo porque hubo más ejercicios. En este caso, ellos tenían que determinar las valuaciones y porcentajes del valor de una empresa conforme al programa Shark Tank México. Y aquí partimos desde la explicación de cómo sacar valuaciones de una empresa durante el programa. Siguiente. El video fue Chorizos de Toluca. Esta empresa fue a evaluar, a conseguir inversiones, entonces eso fue lo que se les presentó a los alumnos. Y siguiente, por favor. Conforme a esos dos videos, se les planteó el siguiente problema, donde debían calcular el valor de la empresa, cuánto equivalía ese porcentaje que ellos pedían, y cuánto fue el valor final al cerrar el trato, ¿no?, con esa empresa. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de este tipo de ejercicios, me llegó una pregunta, o surgió esta pregunta. Debemos evaluar solamente respuestas correctas e incorrectas, a lo cual, pues, no. Compañero, disculpa que te interrumpan, te quedan 2 minutos. Sí, muchas gracias. Sí. Debemos evaluar el diseño de su plan de solución, la implementación del plan, los resultados, y etc. Siguiente, por favor. La interacción durante la resolución grupal. Bueno, yo planteo las siguientes preguntas para hacerlas durante la intervención o durante la resolución de dicho problema. Y, bueno, son las siguientes. Siguiente, por favor. Algunos aspectos a considerar a partir de este proyecto fue que debemos resolver periódicamente problemas nuevos, debemos darle importancia a que el alumno observe distintas estrategias de resolución y mostrar videos o formas de resolución de otras personas, como lo hice en este ejercicio planteado. Se deben criticar métodos de resolución y proponer alternativas, discutir distintos problemas que involucren muchas o distintos tipos de métodos de solución. Siguiente, por favor. Y como resultados obtuvimos que resolver problemas en grupo provocó discusiones sobre pues, estas formas de resolución, que las discusiones en grupo permiten considerar distintas alternativas de los problemas propuestos. Siguiente, por favor. Que cuando el alumno participa se percata que sus ideas matemáticas pues son importantes, ¿no? Que el alumno se ayuda de la tecnología con aplicaciones como GeoGebra, Photomat, etc. Siguiente, por favor.
También de que debe haber el interés por cuantificar el proceso de resolución, en este caso en cuanto al proceso de evaluación, sobre todo en cuanto al desarrollo, las estrategias que se implementaron, si las respuestas fueron correctas o incorrectas, y si resolvió el problema mediante ensayo y error, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí planteo una rúbrica que tiene que ver como un instrumento de evaluación para evaluar el trabajo mostrado por el estudiante. Gracias. Con respecto a los retos y oportunidades de la educación a distancia que generaron la aparición y prevalencia de la pandemia del COVID-19 al interior de las escuelas normales, implicó sin duda que los docentes formadores de docentes resignificáramos nuestra propia práctica, emprendiendo acciones dialógicas, haciendo adecuaciones, utilizando estrategias diversas, en las que sin duda el uso de tecnologías digitales posibilitó el desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas en los cursos incluidos en los trayectos formativos de un determinado plan de estudios. También cobró importancia el diseño de entornos virtuales y ambientes de aprendizaje adecuados. Se recurrió al uso de plataformas educativas institucionales, tanto de las escuelas normales como las implementadas en las escuelas secundarias. Como ya se refirió, toda intervención docente parte de procesos de observación y de la implementación de un diagnóstico, donde en un primer acercamiento cobra precisamente relevancia dicha intervención, que nuestros docentes aprendan a observar los procesos que a su vez les permitirán transformar o innovar su propia práctica docente. Muchas gracias por su atención. Al contrario, doctor, agradecemos mucho la participación de usted y del joven estudiante Johan Hassel por tan interesante aportación. Finalmente, no está precisamente enfocado la práctica profesional docente a educación primaria. Quizá la mayoría de las escuelas participantes corresponden a este nivel. Sin embargo, conocer qué pasa y qué se está trabajando a nivel secundaria también es algo sumamente interesante, y agradecemos en verdad la aportación que esta tarde nos están brindando. Para finalizar con este intercambio y aprovechando la oportunidad de tener enlazadas a 4 escuelas de diferentes estados, vamos a dar espacio para que en el mismo orden de participación nos puedan brindar un comentario final, una aportación que complemente la participación que tuvieron en su momento, y doy la voz al maestro Mario Godínez y a la alumna Susana Molina para que nos den un comentario final. Les pediría por favor que pudiéramos limitarnos a un máximo de 2 minutos para que esto pueda ser ágil. Muchísimas gracias. Adelante, maestro. Gracias. Desde luego, bajo la experiencia compartida en el día de hoy, los análisis y reflexiones a los que llegan los estudiantes son importantes y son consideradas en los espacios, valga la expresión, del aula en la escuela normal. Estas experiencias que van desarrollando nos van dando cuenta de cómo van desarrollando y apropiándose de las competencias profesionales, y desde luego una cuestión que fue tan repentina. Le comentaba a mis estudiantes que en el tercer semestre leímos un texto de Zavala Vidiela que daba una perspectiva de que el año 2050 las aulas iban a estar sin muros, y pronosticaba un uso de los medios virtuales. No pasaron los 30 años, ¿no? Pasaron para nuestros estudiantes tan repentinamente de mes y medio, porque estábamos en una media jornada presencial, hicimos una especie de jornada presencial y después a una jornada totalmente virtual. Es decir, un cambio repentino en las formas, en las acciones, en las formaciones de los estudiantes,
y desde luego ellos utilizando distintos recursos, distintas estrategias para hacer llegar lo que se pretendía desde los programas, ¿no? Programas que diseñados para ser desarrollados de manera presencial, ahora siendo adaptados a una enseñanza virtual con todas las dificultades de las comunidades, de los contextos sociales en los que están inmersas las escuelas primarias. Y esto ha dejado en los estudiantes, me parece, como gran oportunidad de aprender cómo desarrollar prácticas con el uso de recursos tecnológicos y cómo ellos pueden crear estos ambientes de aprendizaje y que desde luego van aprendiendo en el transcurso de cada experiencia cómo ir adaptándose a estas nuevas formas de trabajo. Eso es lo que creo que he sacado en conclusión con respecto a esta experiencia de vivir esta situación a distancia y donde los niños desde luego tienen rezagos importantes aún así. Gracias. Agradecemos su comentario, doctor Mario Godínez. Cedemos la voz a la maestra Rosa Clotilde Olivas, a la alumna Alejandra Ixchel, en el orden que prefieran, por favor, respetando el tiempo de comentarios finales. Muchísimas gracias. Ale. Bueno, participo yo en lo que Ale está por aquí. Bueno, pues sin duda que fue una experiencia muy interesante. El trabajo en pandemia en este semestre fue más enriquecedor que el anterior. Al inicio del confinamiento había muchas cosas inciertas, muchas cuestiones que se empezaban a manejar, que se empezaban a conocer, que empezábamos a familiarizarnos con las plataformas, con las aplicaciones, con las herramientas, y fue como un trabajo, dijéramos, de ensayo. Y ya este último semestre, que ya se tenían más elementos, pues se fue enriqueciendo mucho el trabajo, de manera que resultó una experiencia de aprendizaje muy grande, tanto para los alumnos como para nosotros como profesores. Como ya lo mencioné en mi presentación anterior, fue un trabajo exhausto el hecho de dar seguimiento a la práctica, pero fue muy gratificante, muy agradable ver a los chicos desenvolverse con mucha seguridad y pues bueno, nos queda que si esto queda para la historia, de todas formas ya tenemos muchas herramientas para enfrentar las situaciones que se vayan presentando de acuerdo a esto que pues no se le ve todavía un fin exacto. Tenemos ahorita ya el trabajo presencial en muchas de nuestras escuelas aquí en el estado. Sin embargo, pues las condiciones cambian y en caso de que volviera a ser necesario, pues los muchachos cuentan con elementos para regresar a un trabajo virtual, a un trabajo a distancia. Esto sería todo. Muchas gracias. Alejandra, si estás por aquí, es que no la ubico. No sé si ella se retiró. ¿Vale? Como usted nos diga, maestra. Vive en un municipio de aquí de Durango y también en ocasiones tiene dificultades con la conectividad. Pueda ser posible, creo que ya no está aquí. No hay ningún problema. Sí, afortunadamente ella, a pesar de las dificultades, fue una alumna excelente. Y bueno, pues lo que ella mostró aquí da cuenta del trabajo que realizó muy eficiente. Muchas gracias por la participación que nos dan oportunidad de tener esta tarde y por la iniciativa de realizar este tipo de actividades. Ella me expresó hace un momento que se sintió muy contenta con la participación, que fue una experiencia bastante agradable y que ojalá pudiera vivir otro tipo de experiencias de este tipo. Muchísimas gracias a la Escuela Normal que nos recibe. Es un placer y un honor poder contar con su participación. Damos la voz a la maestra Crisol Benítez y a la alumna Victoria Juárez para que nos emitan un comentario final, por favor. Le cedemos el micrófono.
Gracias, maestra Laura. Sí, buenas tardes a todos nuevamente. La verdad me pareció una actividad bastante enriquecedora. Creo que el hecho de conocer las distintas formas de trabajo de mis compañeros normalistas de otros estados y de los maestros también permite ampliar mi perspectiva, mi panorama y quizá bueno, me proporciona quizá alternativas para futuras prácticas profesionales. Entonces, la verdad me pareció una actividad bastante enriquecedora. Les agradezco todo el conocimiento, experiencias que nos brindaron el día de hoy y por supuesto es algo que tomaré en cuenta, o muchos quizá tomaremos en cuenta aquí, para futuras prácticas. Y pues por mi parte eso es todo. Gracias, Vicky. Bueno, de mi parte, agradezco muchísimo a los compañeros con los que me tocó participar en la academia del sexto semestre. Digo, en este momento no se encuentran aquí, pero cuando puedan ver este video, pues agradecer porque ese trabajo en colaborativo fue sumamente importante, pero también a los alumnos que ahorita están en séptimo semestre, porque todos en conjunto hubo flexibilidad para el cambio. También hubo mucho compromiso por parte de todos, hubo disposición y entrega a estos trabajos en esta modalidad a distancia. Y bueno, este espacio ofrece la oportunidad de reflexionar sobre lo que estamos haciendo, nos permite también compartir y tener una perspectiva diferente de lo que estamos haciendo y de cómo lo hacemos. Es necesario creo que es algo que me lleva una lección aprendida, que me llevo en este ciclo escolar pasado, pues tiene que ver precisamente con mirar a la formación a partir de las necesidades y condiciones de los estudiantes, pero también de nosotros como docentes. Creo que todos, tanto docentes como alumnos, hemos tenido diferentes momentos, algunos de frustración, de estrés, en las que nos ha llevado a mirar y a resignificar la labor que estamos haciendo. Y bueno, hay mucho que aprender y hay mucho también que conocer y que poder transmitir. Y bueno, creo que con lo que culmino esta participación es que hay que seguir colaborando, pero la colaboración no desde repartir, sino desde construir a partir de las ideas de todos. Y bueno, creo que es importante retomar ese aspecto humano. Digo, no es que no se tenga, sino tener mucho más en cuenta esa cuestión de que al formar al otro estamos también formando parte de su personalidad e impactamos, dejamos huella. Entonces, a mí en esas condiciones de trabajo, una de las reflexiones que me deja es retomar esa parte del aspecto humano, del aspecto emocional, pero también del aspecto desde dónde estoy parada como formadora y qué quiero transmitir a mis estudiantes. Muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos contribuir con nuestras aportaciones. Agradecemos este último comentario, maestra Crisol, alumna Victoria Juárez. Cedo la voz al maestro Juan Manuel Córdoba y a el alumno Johan Hazel Camilo de la ENSEM Estado de México para que nos compartan, por favor, su comentario final. Muchas gracias, maestra Laura. Precisamente la ENSEM, la Escuela Normal Superior del Estado de México, agradece a la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala la invitación para que formáramos parte de este primer encuentro nacional del normalismo, en el cual precisamente es un espacio académico en el que todos aprendemos de todos. Retomo algunas de las ideas de mis colegas, el maestro Mario, la maestra Rosy, la maestra Crisol, aun cuando ellos están precisamente laborando en la formación de docentes del nivel de educación primaria, también para nosotros es enriquecedor, ya que son el nivel educativo inmediato anterior a lo que es el trabajo en el cual nosotros enfocamos nuestra atención, que es la educación secundaria. Sin duda, aún sigue la discusión centrada en cómo desarrollar procesos de mediación que contribuyan a la producción, a la transferencia de conocimiento y al asegurar que nuestros estudiantes aprendan todas aquellas estrategias, todos aquellos elementos que les permitan desenvolverse
de mejor manera en su práctica docente. En el caso particular de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, en la cual está inscrito Hassel, él se encuentra en este momento en séptimo semestre, contamos con una ventaja, que como parte de su trayecto formativo, tenemos un trayecto de tecnología educativa y entonces él tuvo la oportunidad de aprender algunos elementos que tienen que ver con software para el estudio de las matemáticas, entornos virtuales de aprendizaje, lenguajes de programación, diseños de app. Estos elementos precisamente le permitieron a Hassel y a sus compañeros el poder desenvolverse de mejor manera en estas circunstancias que implicó la educación a distancia. Adelante, Hassel, si quieres hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Esta experiencia fue muy enriquecedora y nos permite darnos cuenta que no porque mis compañeras sean de educación primaria y yo sea de educación secundaria, sean cosas distintas, ¿no? Nos damos cuenta que al final todos nos enfrentamos a los mismos retos, que era solucionar o dar algunas pues sí, soluciones en cuanto a las problemáticas que surgieron a partir de la pandemia. Entonces, los felicito y muchas gracias. Agradecemos la participación de los representantes de la ENSEM Estado de México y vamos a dar un espacio para la alumna Alejandra Ishel Manzanera de la Vicinet Durango, quien ya logró conectarse nuevamente. Escuchamos tu último comentario, por favor. Sí, muchas gracias. Una disculpa, ya saben, a veces los problemas técnicos que surgen. Pero quiero agradecer a todos su participación, también la oportunidad de haber podido exponer un poco del trabajo realizado. La verdad, ayer que estaba estaba planificando todo para el día de hoy, me puse a analizar nuevamente en todo este proceso que hemos llevado. Y como comenta ahorita mi compañero Hassel, creo que ha sido muy enriquecedor el analizar los retos a los que nos enfrentamos y cómo los pudimos solucionar, ya que pudimos haber simplemente dicho, no, es imposible, es muy, esto no se puede, pero todos aceptamos el reto y lo afrontamos y creo que pudimos seguir adelante de manera exitosa, tuvimos buenos resultados y ahora podemos salir victoriosos con nuevos conocimientos para, no solamente para nuestra carrera, sino para toda la vida. Creo que es lo más importante que logro recuperar de esta experiencia y les agradezco a todos por habernos también compartido un poco de su experiencia docente. Muchas gracias. Agradezco infinitamente la participación de los representantes de cada una de las instituciones que hoy participaron en este intercambio de experiencias de la educación a distancia durante las jornadas de trabajo docente desde la mirada de alumnos y docentes normalistas. Sin duda alguna, verdaderamente enriquecedor este intercambio, la mirada de los docentes, pero la mirada de los estudiantes nos permiten visualizar cuál es la realidad que ustedes vivieron en cada uno de los estados y en cada una de las condiciones contextuales en las que se enfrentaron. Y estoy segura que quienes están presentes como asistentes se pudieron identificar con alguno de ustedes, si es que no con cada uno. Porque como decía hace un momento, las condiciones, y Hassel atinadamente lo decía, no es exclusiva de un nivel académico. Incluso ustedes que están en nivel superior también están viviendo esa realidad que como estudiantes los niños y los jovencitos de secundaria y primaria están viviendo. Prueba y permíteme tomar el ejemplo, esta cuestión técnica de que de pronto se nos va el internet y no salimos de la clase o en este momento del espacio de intercambio, es algo que escapa de nuestras manos, pero es una realidad que nos enseña y nos obliga a aprender y a reaprender situaciones y condiciones para mejorar nuestra docencia. Pues muchísimas gracias, en verdad.
Para finalizar, comentarles que a cada uno de los participantes de este intercambio se les hará llegar la constancia de participación correspondiente y solicito atentamente que nos puedan enviar sus presentaciones al correo del encuentro para el repositorio y memoria correspondiente del mismo. Serían tan amables de favorecernos con el envío de sus presentaciones. Y pues por mi parte es todo. Laura Cariño Sánchez, a sus órdenes. Que tengan muy buena tarde y nos desconectamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.